¿Has sentido que algo falta en tu vida, como si una pieza invisible de tu alma estuviera ausente? ¿Alguna vez te has sentido vacío, incluso cuando lo tienes todo? ¿Y si te dijera que existe un poder oculto, un secreto divino que transforma vidas, sana corazones y abre las puertas del cielo, y que este poder está al alcance de tus manos? La mayoría de las personas piensan que la caridad es solo dar algo a quien lo necesita. Pero lo que pocos saben es que la caridad no es solo un acto externo, sino una fuerza espiritual capaz de atraer la gracia de Dios sobre tu vida de una manera que jamás imaginaste. No se trata solo de ayudar a los demás, sino de desbloquear bendiciones sobrenaturales que pueden cambiar tu destino. La caridad es un reflejo del amor divino, un canal a través del cual Dios derrama su misericordia sobre nosotros. Jesús mismo nos enseñó que dar sin esperar nada a cambio es un acto de fe tan poderoso que puede mover montañas. Pero ¿qué hace realmente la caridad en el mundo espiritual? ¿Por qué Dios la coloca como una de las mayores virtudes? ¿Y qué impacto tiene en tu vida y en tu relación con Él? Hoy descubrirás el poder secreto de la caridad. Exploraremos las Escrituras y revelaremos verdades ocultas que te mostrarán que la caridad no es solo un acto, sino una llave para recibir bendiciones en tu vida personal, espiritual y emocional. Lo que aprenderás hoy podría transformar tu forma de ver la vida y acercarte más a la presencia de Dios. Antes de empezar, quiero que declares tu compromiso con esta enseñanza escribiendo en los comentarios: paz en Cristo. No subestimes el poder de esta acción. Cuando comentas, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Además, dale un me gusta a este video, porque con ese simple gesto estarás empujando a YouTube a mostrar este mensaje a alguien que hoy podría estar necesitando esta revelación en su vida. Muchos usan este canal como apoyo espiritual, porque no tienen una iglesia cerca o no pueden asistir a una congregación. Tú eres parte de esta comunidad de fe y al participar te conviertes en un instrumento de Dios para llevar su mensaje a más personas. Por cierto, presta mucha atención porque la penúltima enseñanza de este video contiene la clave para desbloquear una bendición que podría estar detenida en tu vida. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la palabra y a descubrir cómo la caridad puede convertirse en la puerta de entrada a las bendiciones de Dios. 1. La caridad como reflejo del corazón de Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios nos ha mostrado que su amor es generoso, desinteresado y abundante. Su gracia y su misericordia son la máxima expresión de la caridad divina. Él nos ha dado vida, sustento, protección y sobre todo la oportunidad de ser redimidos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero, ¿qué significa realmente la caridad desde la perspectiva bíblica? La palabra caridad proviene del latín caritas, que significa amor incondicional. No es solo dar cosas materiales, sino dar con el corazón, sin esperar nada a cambio. En 1 Corintios 13:3, el apóstol Pablo nos advierte: si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Con esto, Dios nos enseña que la caridad no es solo un acto visible, sino una actitud del corazón. Jesús nos dio el mayor ejemplo de caridad al entregarse por nosotros. Él no solo sanó enfermos, dio de comer a los hambrientos o resucitó a los muertos, sino que mostró el amor más puro, aquel que se entrega sin medida. En Mateo 25, 35, 36, Jesús nos dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
Fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. En estas palabras, Jesús nos revela un misterio espiritual. Cuando ayudamos a otros, es como si lo estuviéramos haciendo directamente con Él. Cada acto de caridad no es solo una ayuda terrenal, sino un servicio celestial. No es solo un acto de compasión, sino un camino para acercarnos a Dios y recibir su favor. Muchas veces pensamos que la caridad es solo para quienes tienen mucho que dar, pero en la Biblia vemos que Dios no mira la cantidad de lo que das, sino la intención con la que lo haces. En Marcos 12, 41-44, Jesús observa a una viuda pobre que deposita 2 pequeñas monedas en la ofrenda del templo. A los ojos del mundo, su ofrenda parecía insignificante, pero a los ojos de Dios era la más valiosa, porque dio todo lo que tenía con amor y fe. La verdadera caridad nace de un corazón transformado por Dios. No se trata solo de dar dinero, sino de brindar ayuda, tiempo, amor y comprensión. Se trata de ver a los demás con los ojos de Cristo y actuar como Él actuaría. La caridad no es un acto de superioridad, sino de humildad. Cuando damos con amor, Dios multiplica nuestra generosidad y nos llena de bendiciones que ni siquiera imaginamos. Pero aquí hay un secreto que pocos conocen. La caridad no solo cambia la vida de quien recibe, sino que también transforma la vida de quien da. Cuando damos con amor, rompemos cadenas espirituales, desbloqueamos bendiciones y abrimos puertas que estaban cerradas. En Hechos 20:35, Pablo recuerda las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Esto no es solo una enseñanza moral, sino una ley espiritual. Cuando damos, recibimos aún más de Dios. En el mundo espiritual, la caridad es un arma poderosa. No es solo un acto noble, sino una semilla que sembramos en el reino de Dios. Cada vez que ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, estás sembrando en tierra fértil. Y la cosecha que viene de Dios siempre es abundante. Muchos se preguntan, ¿por qué mi vida no prospera? ¿Por qué siento que Dios no responde mis oraciones? A veces, la respuesta está en lo que hemos sembrado. La caridad es una llave que abre los cielos. En Proverbios 11:25 se nos dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Si hay algo que necesitas en tu vida, ya sea paz, provisión, restauración o dirección, piensa en cuánto has dado. ¿Estás sembrando en la vida de los demás? ¿Estás siendo un reflejo del amor de Dios? Cuando nos convertimos en canales de bendición, el río de Dios fluye a través de nosotros. Pero si retenemos lo que tenemos, nos estancamos espiritualmente. Jesús nos enseñó que la caridad no es opcional, sino parte de nuestra identidad como hijos de Dios. No es algo que hacemos solo cuando nos sobra, sino algo que debe nacer de nuestro corazón cada día. La caridad es una señal de que el amor de Dios está en nosotros. En 1 Juan 3:17, la Biblia dice: si alguien tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Dios nos llama a ser sus manos en la tierra, a ser luz en la oscuridad y a reflejar su amor a quienes nos rodean. Pero la caridad no es solo dar lo material, sino también dar palabras de aliento, orar por quienes sufren, brindar apoyo a quienes están solos, perdonar a quienes nos han herido. Si realmente queremos vivir en la plenitud de Dios, debemos aprender a dar con amor. Porque en cada acto de caridad, Dios se manifiesta, y en cada semilla que sembramos, Él promete una cosecha abundante. ¿Estás listo para descubrir cómo la caridad puede desbloquear bendiciones en tu vida?
En el siguiente bloque veremos una historia impactante en la que un simple acto de caridad cambió el destino de una persona para siempre. 2. La viuda de Sarepta. Cuando la caridad desbloquea milagros. En tiempos de crisis, cuando la escasez golpea nuestras vidas y el miedo a la falta nos consume, la reacción más natural del ser humano es aferrarse a lo poco que tiene. Pero en 1900, la Biblia, Dios nos revela que la clave para recibir su provisión no está en retener, sino en dar con fe. En el primer libro de Reyes, encontramos una historia que nos muestra el increíble poder de la caridad cuando se ejerce con confianza en Dios. Se trata de la historia de la viuda de Sarepta. Este pasaje es impactante porque nos demuestra que cuando damos en tiempos de necesidad, Dios abre los cielos y derrama su provisión de manera sobrenatural. En 1 Reyes 17, el profeta Elías es enviado por Dios a la ciudad de Sarepta en medio de una gran sequía. Las tierras estaban áridas, el alimento escaseaba y la desesperación se apoderaba de las familias. En medio de esta crisis, Dios le dice a Elías que busque a una viuda, porque ella lo sustentaría. Ahora bien, a los ojos humanos esto parece ilógico. ¿Cómo podría una viuda pobre y necesitada ayudar a un profeta en tiempos de hambruna? Pero aquí es donde se esconde uno de los grandes misterios de Dios. La provisión no viene de lo que tenemos, sino de nuestra fe en lo que Dios puede hacer con lo poco que tenemos. Cuando Elías llega a Sarepta, encuentra a la viuda recogiendo leña y le pide algo impactante: tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Y mientras ella iba a traérselo, la llamó y le dijo: tráeme también un bocado de pan en tu mano. Reyes 17, 10, 11. La respuesta de la viuda revela su angustia y desesperación. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Reyes 17, 12. Esta mujer estaba en su momento más crítico. Solo tenía una pequeña ración de comida y pensaba que después de eso no habría más esperanza. Pero aquí ocurre algo poderoso. Elías le hace una promesa profética que cambiaría su destino. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 1 Reyes 17, 13, 14. ¡Qué prueba de fe tan grande! Dios estaba pidiéndole a esta viuda que diera lo último que tenía como un acto de confianza en él. Pero aquí está la clave. Cuando damos en obediencia, Dios multiplica lo que tenemos de manera sobrenatural. La viuda hizo lo que el profeta le pidió y entonces ocurrió el milagro. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. 1 Reyes 17, 15, 16. La caridad de esta mujer no solo bendijo a Elías, sino que desató la provisión de Dios en su propia vida. Su acto de fe no solo aseguró su sustento, sino que cambió su destino. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la caridad y la provisión divina? La caridad requiere fe. Cuando damos en tiempos de necesidad, estamos demostrando que confiamos más en la provisión de Dios que en nuestros propios recursos. Muchas personas no experimentan milagros porque tienen miedo de soltar lo poco que tienen.
Pero la viuda de Sarepta nos muestra que cuando obedecemos la voz de Dios y damos con amor, Él se encarga de multiplicar lo que tenemos. La caridad abre las puertas del cielo. En Lucas 6:38 Jesús dice: «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Cuando damos con generosidad, Dios usa esa misma medida para bendecirnos en abundancia. La caridad rompe el ciclo de escasez. Muchos se preguntan por qué nunca logran salir de la escasez financiera, emocional o espiritual. La respuesta puede estar en este principio divino: quien retiene se estanca, quien da prospera. En Proverbios 11:24 se nos dice: hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. Dios usa la caridad para probar nuestros corazones. La viuda de Sarepta estaba en una situación límite. A los ojos humanos, lo lógico habría sido aferrarse a lo poco que tenía. Pero Dios permitió esa prueba para mostrarle que su provisión no dependía de la harina y el aceite, sino de su confianza en Él. La caridad activa la bendición generacional. No solo la viuda fue bendecida, sino que su hijo también fue sustentado. Cuando damos con amor y obediencia, Dios no solo nos bendice a nosotros, sino que extiende su gracia a nuestras generaciones. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza en nuestra vida? La historia de la viuda de Sarepta nos reta a examinar nuestra propia actitud frente a la caridad. ¿Estamos dispuestos a dar, aun cuando sentimos que no tenemos lo suficiente? La clave para experimentar la provisión divina está en confiar en que Dios nunca se queda con lo que damos, sino que lo multiplica de formas que ni siquiera imaginamos. Si en este momento sientes que hay áreas en tu vida donde la escasez ha tocado a tu puerta, pregúntate: ¿estoy siendo generoso con lo que tengo? ¿Estoy dando con fe y sin temor? Hoy Dios nos recuerda que la caridad no es solo un acto de bondad, sino una llave que abre los cielos. Cuando das con amor, Dios se encarga de proveer. En el siguiente bloque exploraremos otra historia impactante que revela cómo la caridad no solo abre puertas, sino que puede incluso traer sanidad y restauración a nuestras vidas. 3. El buen samaritano. La caridad que trasciende fronteras. La verdadera caridad no distingue entre amigos o enemigos, no se basa en intereses personales ni en lo que podemos recibir a cambio. En un mundo donde la indiferencia y el egoísmo han crecido, Jesús nos dejó una enseñanza que rompe todas las barreras: la historia del buen samaritano. En Lucas 10:25-37, un maestro de la ley se acercó a Jesús con una pregunta crucial: «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le respondió con otra pregunta: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas?». El hombre contestó correctamente: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús le dijo: «Has respondido bien, haz esto y vivirás». Pero el maestro de la ley, buscando justificarse, le preguntó: «¿Y quién es mi prójimo?». Esta pregunta llevó a Jesús a contar una de las parábolas más poderosas sobre la caridad y el amor al prójimo. Un hombre iba de camino de Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por ladrones. Lo golpearon, lo despojaron de sus pertenencias y lo dejaron medio muerto en el camino. Entonces, 3 personas pasaron por ese lugar. Primero, un sacerdote. Al verlo, pasó de largo. Luego, un levita, alguien que servía en el templo. También lo vio y pasó de largo. Pero luego vino un samaritano. Este se detuvo, lo vio con compasión, lo vendó, lo subió a su propio animal y lo llevó a una posada para que lo cuidaran. Jesús concluyó la parábola con una pregunta:
¿Cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El poder oculto de esta historia. A primera vista, esta parábola parece simplemente una enseñanza sobre la bondad y la compasión. Pero si profundizamos, encontramos una revelación más profunda sobre la caridad y el corazón de Dios. La caridad no es selectiva. El sacerdote y el levita eran religiosos, personas que supuestamente servían a Dios, pero no se detuvieron a ayudar. Sus excusas pudieron haber sido muchas. Quizás tenían prisa, no querían impurificarse tocando un cadáver si el hombre estuviera muerto, o simplemente no querían involucrarse. Pero el samaritano, alguien que era despreciado por los judíos, fue quien mostró el verdadero amor de Dios. Esto nos enseña que la caridad no debe depender de quién es la persona, sino de quiénes somos nosotros en Dios. La caridad nos hace semejantes a Cristo. Cuando el samaritano se detiene y cuida al herido, está reflejando lo que Jesús hace con nosotros. Él nos encuentra en nuestro peor estado, nos venda las heridas, nos levanta y nos lleva a un lugar seguro. La caridad es el reflejo más puro del amor de Dios en acción. La caridad requiere sacrificio. El samaritano no solo ayudó, sino que invirtió tiempo, esfuerzo y recursos en aquel hombre. Sacrificó su comodidad y su seguridad para asistir a alguien que ni siquiera conocía. Muchas veces, dar no es fácil ni conveniente, pero es en esos momentos cuando la caridad tiene mayor valor. La caridad es más que palabras, es acción. Los religiosos podían haber hablado mucho sobre amor al prójimo, pero fueron sus acciones las que mostraron su verdadera indiferencia. En contraste, el samaritano no habló mucho, pero su amor se manifestó en hechos concretos. La caridad sana y restaura. El hombre herido no solo recibió ayuda, sino que fue llevado a un lugar de recuperación. Muchas veces, una acción de caridad puede significar la diferencia entre la desesperación y la esperanza para alguien. Tus actos pueden ser la respuesta a la oración de alguien más, aplicando esta enseñanza en nuestra vida. Hoy en día, vivimos en una sociedad donde muchas personas pasan de largo frente al sufrimiento de otros. Hay quienes ven la necesidad, pero prefieren ignorarla. Hay quienes tienen la oportunidad de ayudar, pero buscan excusas para no hacerlo. Pero Dios nos llama a ser buenos samaritanos en nuestro entorno. ¿A quién puedes ayudar hoy? Tal vez no encuentres a alguien herido en el camino, pero hay muchas personas que necesitan tu caridad. Un amigo que está pasando por dificultades y necesita palabras de aliento. Un familiar que está solo y necesita tu compañía. Un desconocido que necesita de tu generosidad para suplir una necesidad básica. Si queremos vivir el verdadero evangelio, debemos recordar lo que Jesús dijo: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Hebreos 25, 35, 36. Dios nos llama a vivir una fe práctica, no solo a creer en la caridad, sino a ejercerla todos los días. La caridad no es un evento ocasional, sino una actitud constante que refleja el corazón de Cristo en nosotros. ¿Qué recompensa tiene la caridad? La Biblia nos enseña que aquellos que ejercen la caridad con amor y humildad reciben bendiciones sobrenaturales. En Proverbios 19:17 se nos dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. En Lucas 6:38, Jesús promete que la medida con la que damos será la misma con la que se nos dará.
En Hebreos 13:2, la Escritura nos recuerda que algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles al ser hospitalarios y caritativos. ¿Qué haremos con esta enseñanza? Ahora que has entendido el poder secreto de la caridad, la pregunta es, ¿estás dispuesto a vivirlo? Dios pone oportunidades de ayudar a otros en nuestro camino cada día, pero muchas veces las ignoramos. No seas como el sacerdote o el levita que pasaron de largo. Sé como el buen samaritano. Sé como Cristo. En el siguiente bloque veremos una historia impactante donde la caridad no solo transformó una vida, sino que desató un milagro inesperado. 4. La caridad que abre las puertas de lo imposible. Cornelio, el hombre cuya generosidad atrajo a Dios. La caridad no solo cambia la vida de quien la recibe, sino que tiene el poder de desatar milagros y abrir las puertas del cielo para quien la practica. En la Biblia encontramos un ejemplo impresionante de cómo la generosidad y la oración pueden mover la mano de Dios y atraer su favor. Se trata de Cornelio, un hombre que experimentó una visitación divina debido a su vida de oración y caridad. La historia de Cornelio se encuentra en Hechos 10. Él era un centurión romano, un hombre de autoridad y poder dentro del ejército. Sin embargo, a pesar de ser un extranjero para los judíos, tenía un corazón inclinado hacia Dios. Dice la Escritura: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Hechos 10, 1, 2. Desde el punto de vista humano, Cornelio no tenía acceso a las promesas del pueblo de Israel. No era judío, no participaba en sus ceremonias ni en sus pactos con Dios. Pero su caridad y su devoción llamaron la atención del cielo. Un día, mientras oraba, tuvo una visión. Un ángel de Dios se le apareció y le dijo algo asombroso: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hechos 10, 4. ¡Qué declaración tan poderosa! La generosidad y la oración de Cornelio habían sido notadas en el cielo. Sus actos de caridad no pasaron desapercibidos ante Dios, sino que se convirtieron en una ofrenda espiritual que atrajo una visitación divina. El ángel le indicó que enviara hombres a Jope para buscar a Pedro, quien tenía un mensaje especial para él. Cornelio obedeció sin dudarlo y envió mensajeros a buscar al apóstol. Mientras tanto, Dios le dio una visión a Pedro, revelándole que el mensaje de salvación no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, ocurrió algo histórico. Por primera vez, un grupo de gentiles recibió el Evangelio y experimentó el poder del Espíritu Santo. Mientras Pedro predicaba, dice la Escritura: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10:44. Cornelio y toda su familia fueron bautizados en el Espíritu Santo y en agua, recibiendo la salvación y el acceso directo a las promesas de Dios. ¿Qué aprendemos de la historia de Cornelio? La caridad no es solo dar, es sembrar en lo eterno. Cornelio no veía la caridad como una obligación, sino como una expresión de su fe. No solo daba de lo que tenía, sino que su generosidad era un reflejo de su amor y devoción a Dios. Dios ve nuestras obras de caridad. Aunque el mundo pueda ignorar lo que hacemos, Dios ve cada acto de bondad, cada ofrenda dada con amor, cada ayuda ofrecida en su nombre. En Proverbios 19:17 se nos dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. La caridad abre las puertas a visitaciones divinas. Cornelio experimentó un encuentro angelical y un derramamiento del Espíritu Santo porque su vida de oración y caridad atrajo la presencia de Dios.
La generosidad es un imán para las bendiciones celestiales. Dios bendice no solo a quien da, sino a su descendencia. La caridad de Cornelio no solo lo bendijo a él, sino a toda su casa. Esto nos recuerda que cuando vivimos con un corazón generoso, nuestra familia también recibe la bendición. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Muchos anhelan que Dios obre en sus vidas, pero siguen reteniendo lo que tienen. La historia de Cornelio nos desafía a preguntarnos: ¿estoy sembrando generosidad en mi vida? ¿Estoy dando con amor y fe, creyendo que Dios ve mi corazón? ¿Estoy combinando mi caridad con oración como lo hacía Cornelio? Cuando damos con amor y dedicamos nuestra vida a servir a Dios y a los demás, se abren puertas en lo espiritual que jamás imaginamos. Hoy tienes la oportunidad de vivir una vida como la de Cornelio, una vida donde tu generosidad y tu oración suban como un memorial delante de Dios. En el siguiente bloque, exploraremos otra historia donde la caridad no solo desató bendiciones, sino que cambió la historia de una nación entera. 5. La generosidad de Ruth, cuando la caridad abre el camino a la redención. Hay momentos en la vida en los que pareciera que todo está perdido, cuando el dolor, la pérdida y la desesperanza nos hacen sentir que no hay futuro. Sin embargo, la historia de Ruth nos enseña que la caridad y la fidelidad pueden abrir las puertas a un destino glorioso. Su vida nos muestra que Dios honra a aquellos que eligen dar con amor, incluso cuando ellos mismos están en necesidad. La historia de Ruth comienza en tiempos difíciles. En el libro de Ruth encontramos a Noemí, una mujer israelita que, junto con su esposo y sus 2 hijos, se trasladó a la tierra de Moab debido a una gran hambruna en Israel. Allí, sus hijos se casaron con mujeres moabitas, una de ellas Ruth. Sin embargo, la tragedia golpeó fuerte. El esposo de Noemí y sus 2 hijos murieron, dejándola completamente sola con sus 2 nueras. Desolada y sin esperanza, Noemí decidió regresar a Belén, su tierra natal. Sabía que la vida allí no sería fácil, pero al menos podría estar en su país. Les dijo a sus nueras que se quedaran en Moab, que volvieran a sus familias y encontraran nuevos esposos. Orfa, una de las nueras, lloró, pero finalmente decidió irse. Sin embargo, Ruth hizo algo sorprendente. Con un amor inquebrantable y una profunda caridad en su corazón, decidió quedarse con Noemí y cuidar de ella. Estas fueron sus palabras: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2». Ruth 1, 16, 17. Aquí vemos el corazón de la verdadera caridad. Ruth no tenía ninguna obligación de seguir a Noemí. No había nada que ganar humanamente. Hablando, Noemí ya no tenía riqueza ni familia. Sin embargo, Ruth eligió dar amor, lealtad y sacrificio, aún en medio de su propio dolor y necesidad. El poder de la caridad en la vida de Ruth. Cuando Ruth y Noemí llegaron a Belén, eran viudas y pobres. En aquel tiempo, las viudas no tenían muchas oportunidades de sobrevivir, pero la caridad de Ruth no se detuvo en palabras, sino que se convirtió en acción. Ruth decidió salir a los campos a recoger espigas para que ambas tuvieran algo que comer. Era un trabajo duro, peligroso y humillante, pero ella estaba dispuesta a sacrificarse por su suegra. Aquí es donde Dios comienza a mover su mano. Ruth, sin saberlo, fue a recoger espigas en los campos de un hombre llamado Buz, quien resultó ser un pariente cercano de Noemí. Buz
Notó su esfuerzo, su humildad y su amor por Noemí y decidió bendecirla. Le dijo: «He sabido todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Ruth 2, 11, 12. La generosidad y la fidelidad de Ruth no pasaron desapercibidas para Dios. Booz comenzó a protegerla, a darle más alimento y a permitirle trabajar en sus campos sin peligro. Lo que Ruth sembró con amor y sacrificio, Dios comenzó a multiplicarlo. La recompensa divina para la caridad de Ruth. La historia de Ruth no termina ahí. En un giro divino, Booz no solo la bendijo, sino que terminó casándose con ella. Y aquí es donde vemos el poder oculto de la caridad. Ruth pasó de ser una viuda pobre a convertirse en la esposa de un hombre próspero y poderoso. Dios le dio un hijo, y ese hijo fue el abuelo del rey David, de cuya descendencia nacería Jesucristo. Su acto de caridad no solo bendijo su vida, sino que la convirtió en parte del linaje del Salvador del mundo. ¿Te das cuenta del poder de la caridad? Cuando Ruth decidió dar amor y apoyo sin esperar nada a cambio, Dios la llevó de la pobreza a la abundancia, de la tristeza a la alegría, de lo ordinario a lo extraordinario. Lecciones de la historia de Ruth sobre la caridad. La caridad es un sacrificio de amor. Ruth no tenía ninguna obligación de quedarse con Noemí, pero lo hizo por amor. La verdadera caridad no busca beneficios personales, sino que nace de un corazón. Genuino Dios honra a los que dan sin esperar recompensa. Ruth no tenía idea de que su generosidad la llevaría a un destino glorioso. Muchas veces cuando damos, no vemos de inmediato la bendición, pero Dios ya está trabajando en los planes que tiene para nosotros. La caridad atrae el favor de Dios y de los hombres. Booz vio en Ruth algo especial: su carácter generoso. Su humildad y su amor la hicieron destacar. Cuando vivimos con un corazón generoso, Dios pone a las personas correctas en nuestro camino. La caridad abre puertas que el ser humano no puede abrir. Ruth era una extranjera, sin oportunidades, sin derechos en Israel. Pero su generosidad y fidelidad la llevaron a formar parte de la historia más grande jamás contada, la línea de Jesucristo. ¿Cómo aplicar la historia de Ruth en nuestra vida? La historia de Ruth nos desafía a preguntarnos: ¿estoy dispuesto a dar con amor, aun cuando no veo una recompensa inmediata? ¿Estoy ayudando a los que Dios ha puesto en mi camino, incluso cuando me cuesta? ¿Estoy confiando en que Dios ve mis acciones y las recompensará en su tiempo perfecto? Hoy en día, muchas personas viven pensando solo en su bienestar, en lo que pueden obtener para sí mismas. Pero la historia de Ruth nos enseña que Dios honra a los que eligen dar, servir y amar con un corazón sincero. Tal vez ahora mismo estás pasando por un momento difícil. Tal vez sientes que todo lo que haces es en vano. Pero déjame decirte algo: Dios ve tu esfuerzo, tu sacrificio y tu generosidad. Si hoy decides vivir con un corazón generoso, Dios te llevará a lugares que nunca imaginaste. Ruth jamás pensó que llegaría a formar parte del linaje de Cristo, pero su caridad la llevó hasta allí. ¿Estás listo para descubrir el siguiente nivel de bendición? En el siguiente bloque veremos otra historia impactante donde la caridad no solo cambió una vida, sino que salvó a una nación entera del juicio de Dios. 6. La caridad de Abraham, cuando dar activa el favor de Dios. Abraham es conocido como el padre de la fe, pero muchas veces se pasa por alto una de las cualidades más poderosas
que marcaron su vida, su generosidad y hospitalidad. A lo largo de 1900, su caminar con Dios, Abraham vivió momentos en los que su caridad no solo lo bendijo a él, sino que abrió puertas espirituales, activó promesas divinas y desató milagros sobrenaturales. Uno de los episodios más impactantes en la vida de Abraham ocurrió cuando 3 misteriosos hombres aparecieron en su campamento. Este encuentro, registrado en Génesis 18, nos revela cómo la caridad puede convertirse en el punto de partida para recibir promesas de Dios que parecían imposibles. El día en que la hospitalidad de Abraham atrajo la presencia de Dios. En Génesis 18, 1-8, la Biblia nos dice que Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día cuando vio a 3 hombres de pie cerca de él. A pesar del intenso calor del desierto y de su avanzada edad, Abraham no dudó en correr hacia ellos para ofrecerles hospitalidad. Su reacción fue inmediata y llena de humildad. Se postró en tierra y dijo: «Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, después pasaréis». Génesis 18, 3-5. Abraham no sabía quiénes eran estos hombres, pero su corazón generoso lo llevó a servirlos como si estuviera atendiendo a Dios mismo. Ordenó a su esposa Sara que preparara pan fresco, escogió el mejor becerro de su ganado y organizó una comida abundante para estos extraños. Lo que Abraham no sabía era que estos visitantes no eran hombres comunes, sino que uno de ellos era el Señor mismo, acompañado de 2 ángeles. Después de haber comido, Dios pronunció una promesa sorprendente: «De cierto, volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo». Génesis 18, 10. Sara, que estaba escuchando desde la tienda, se rió porque ya era anciana y consideraba imposible concebir un hijo, pero Dios le respondió: «¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y Sara tendrá un hijo». Génesis 18, 14. El milagro que nació de un acto de caridad. Abraham no pidió nada. Su intención no era recibir una recompensa, simplemente decidió servir con generosidad. Pero Dios vio su corazón y en respuesta a su hospitalidad confirmó la promesa de darle un hijo, algo que parecía imposible a nivel humano. Un año después, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Este evento nos revela una de las grandes claves espirituales de la caridad. Cuando damos con un corazón sincero, activamos el favor de Dios sobre nuestras vidas. Lecciones de la historia de Abraham sobre la caridad. La caridad abre las puertas a encuentros divinos. Abraham no sabía que estaba atendiendo a Dios y a sus ángeles. Muchas veces, cuando ayudamos a otros, estamos siendo usados por Dios de maneras que no comprendemos. Como dice Hebreos 13:2, «No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». Dios honra la generosidad. Abraham no buscaba una recompensa, pero Dios, en su fidelidad, le confirmó una promesa que parecía imposible. La caridad nos acerca al propósito de Dios. Abraham ya tenía la promesa de ser padre de multitudes, pero su hospitalidad fue el punto de activación para que esa promesa se materializara. Dios prueba nuestros corazones a través de la caridad. En este pasaje, Abraham nos enseña que la verdadera caridad no espera recibir algo a cambio. Él dio lo mejor de lo que tenía sin esperar nada, y sin embargo, Dios lo bendijo abundantemente. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida? ¿Cuántas bendiciones podrían estar detenidas porque hemos ignorado oportunidades de dar? Dios nos desafía hoy a practicar la generosidad con un corazón sincero. No sabemos cuándo un simple acto de caridad podría ser la llave para un milagro en nuestras vidas.
Si Abraham no hubiera abierto su casa, si no hubiera dado de su pan y de su tiempo, quizás la historia habría sido diferente. Hoy Dios te invita a hacer lo mismo. No ignores las oportunidades de ayudar, porque detrás de cada acto de generosidad puede estar la respuesta a una oración, una puerta abierta o una bendición esperando manifestarse. ¿Quieres conocer otro ejemplo impactante del poder de la caridad? En el siguiente bloque exploraremos cómo la generosidad de una persona evitó la destrucción de una nación entera y atrajo el favor de Dios sobre su casa. 7. La caridad de Abigail. Cuando dar con sabiduría evita la desgracia. En la Biblia encontramos historias de personas que, a través de la caridad y la sabiduría, evitaron tragedias y desataron el favor de Dios sobre sus vidas. Abigail es un ejemplo impresionante de cómo la generosidad, combinada con discernimiento, puede cambiar el destino de una familia y evitar la ira de Dios. Su historia, registrada en 1 Samuel 25, nos muestra cómo una mujer que supo dar en el momento correcto no solo salvó a su casa, sino que terminó siendo exaltada por Dios, el hombre necio y la mujer sabia. Abigail estaba casada con Nabal, un hombre extremadamente rico, pero también cruel y necio. La Biblia dice de él, y aquel varón se llamaba Nabal, y el nombre de su mujer era Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. 1 Samuel 25:3. En aquel tiempo, David y sus hombres vivían en el desierto, huyendo de la persecución del rey Saúl. David y sus hombres habían estado protegiendo a los pastores de Nabal sin pedir nada a cambio. Pero cuando David envió mensajeros a pedir alimento, Nabal respondió con desprecio: ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? 1 Samuel 25, 10, 11. Nabal era un hombre egoísta, incapaz de dar, aunque tenía riquezas en abundancia. En su arrogancia se negó a ayudar a David y ofendió gravemente a alguien que había protegido su propiedad. Cuando David recibió la respuesta de Nabal, se enfureció y decidió tomar venganza. Ordenó a sus hombres tomar sus espadas y marchar hacia la casa de Nabal para destruir todo lo que tenía Abigail, la mujer que supo dar con inteligencia. Uno de los criados de Nabal, al ver lo que sucedía, corrió a contarle todo a Abigail. Le explicó cómo David había protegido sus tierras y cómo su esposo había actuado con gran necedad al rechazar la petición de ayuda. Abigail inmediatamente tomó acción. Sabía que si no hacía algo, su hogar estaba en peligro. Sin decirle a su esposo, preparó un gran presente para David y sus hombres. Entonces, Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. 1 Samuel 25:18. Aquí vemos la clave del poder de la caridad. Abigail entendió que dar en el momento correcto podía cambiar la historia. Cuando se encontró con David, se humilló delante de él y le habló con sabiduría. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Nabal es su nombre y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que mi señor envió. 1 Samuel 25:25. Le pidió que no derramara sangre y le recordó que Dios tenía un propósito mayor para su vida. David, al escucharla, reconoció que su generosidad y sabiduría le habían evitado cometer un grave error. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases.
y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado, hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. 1 Samuel 25, 32, 33. David aceptó los regalos de Abigail y desistió de su plan de venganza, el destino de Nabal y la recompensa de Abigail. Cuando Abigail regresó a su casa, encontró a Nabal borracho y celebrando con un gran banquete. Esperó hasta la mañana siguiente para contarle lo que había hecho. Cuando Nabal escuchó que su esposa había dado provisiones a David, su corazón se paralizó y quedó como una piedra. 10 días después, Dios mismo lo hirió y murió. Después de la muerte de Nabal, David envió mensajeros para pedirle a Abigail que fuera su esposa. Y cuando los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel, le hablaron diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. 1 Samuel 25, 39, 41. ¿Qué nos enseña la historia de Abigail sobre la caridad? La caridad puede evitar desgracias. Si Abigail no hubiera actuado con generosidad, David habría destruido su hogar. La caridad, combinada con sabiduría, puede evitar tragedias y atraer paz. La generosidad abre puertas de favor. Abigail no solo salvó su casa, sino que terminó siendo bendecida y elevada a un lugar de honor. La falta de caridad trae consecuencias. Nabal, por su egoísmo y dureza de corazón, perdió la vida y lo que tenía. Esto nos recuerda lo que dice Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. Dios honra a los que dan con amor. La historia de Abigail nos recuerda que cuando damos, no solo ayudamos a otros, sino que nos alineamos con el propósito de Dios. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Estoy siendo generoso en los momentos clave. Estoy permitiendo que Dios use mi caridad para evitar conflictos y traer bendición. Estoy dispuesto a dar con amor, incluso cuando no veo una recompensa inmediata. Dios nos llama a ser sabios y generosos como Abigail. Su acto de caridad no solo salvó su casa, sino que cambió su destino por completo. ¿Qué viene a continuación? En el siguiente bloque veremos cómo un pequeño acto de caridad en la vida de Jesús desató un milagro tan grande que aún hoy sigue impactando a la humanidad. Onchocho. La caridad que preparó a Jesús para su misión, la mujer que ungió sus pies. A lo largo de la vida de Jesús encontramos múltiples actos de caridad y generosidad hacia Él. Sin embargo, hubo un acto en particular que conmovió su corazón de una manera tan profunda que quedó registrado en las Escrituras como un ejemplo eterno de amor, devoción y entrega. Se trata de la historia de la mujer que ungió los pies de Jesús, un acto de generosidad y amor tan grande que Jesús declaró que su historia sería contada en todo el mundo como un testimonio de verdadera caridad, un acto de amor que escandalizó a muchos. Esta historia se encuentra en Lucas 7:36-50. Jesús había sido invitado a la casa de un fariseo llamado Simón. Como era costumbre en la cultura judía, los invitados eran recibidos con un lavado de pies, un beso de bienvenida y un poco de aceite perfumado sobre la cabeza como señal de honor. Pero Simón no hizo ninguna de estas cosas por Jesús. Mientras estaban en la cena, una mujer, conocida en la ciudad por su pasado pecaminoso, entró con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso. En un acto de total humillación y entrega, se arrodilló a los pies de Jesús, comenzó a llorar y con sus lágrimas lavó sus pies. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume.
Este acto de caridad causó indignación entre los presentes. El fariseo pensó en su corazón: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Lucas 7:39. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, le respondió con una parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime pues, ¿cuál de ellos le amará más? Simón respondió: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido mis pies con perfume. Y entonces Jesús pronunció palabras que marcaron la eternidad. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Luego, volviéndose a la mujer, dijo: tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la caridad? La caridad genuina nace del amor y el agradecimiento. Esta mujer no dio de lo que le sobraba. Derramó lo más valioso que tenía sobre Jesús. Su perfume era extremadamente costoso, pero ella entendía que nada era demasiado precioso para darlo a su Salvador. La caridad es un acto de adoración. Muchas veces pensamos en la caridad solo como dar a los necesitados, pero en este caso, ella dio directamente a Jesús. Esto nos recuerda que cuando damos con amor y reverencia, estamos honrando a Dios mismo. La caridad provoca el favor de Dios. Jesús defendió a esta mujer frente a quienes la juzgaban y la usó como un ejemplo eterno de entrega y devoción. La caridad verdadera siempre implica sacrificio. Esta mujer arriesgó su dignidad al entrar a una casa llena de personas que la despreciaban. No le importó lo que pensarían de ella, porque su amor por Jesús era más grande que su vergüenza. Jesús nunca olvida un acto de caridad. Mientras muchos despreciaron su gesto, Jesús lo valoró de tal manera que prometió que su historia sería contada en todo el mundo. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida? ¿Estoy dando con amor o simplemente por obligación? ¿Estoy dispuesto a dar lo mejor de lo que tengo o solo doy lo que me sobra? ¿Estoy honrando a Dios con mis acciones como lo hizo esta mujer? Muchas veces nos aferramos a nuestras posesiones, a nuestra imagen o a nuestra comodidad. Pero esta historia nos desafía a preguntarnos: ¿estoy dispuesto a dar sin reservas? Hoy Jesús nos recuerda que la caridad no es solo una acción externa, sino una expresión de un corazón transformado. Cuando damos con amor y sacrificio, Dios nos honra, nos bendice y nos defiende, así como lo hizo con esta mujer. ¿Qué viene a continuación? En el siguiente bloque exploraremos una historia donde la caridad no solo bendijo a quien la dio, sino que provocó un milagro tan grande que aún hoy sigue siendo recordado. 9. La caridad que desató un milagro, el niño que dio sus panes y peces. Muchas veces pensamos que para dar necesitamos tener mucho, que solo los que tienen riquezas pueden practicar la caridad de manera significativa. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios no mira la cantidad que damos, sino el corazón con el que lo hacemos. Un ejemplo impresionante de esto es la historia del niño que entregó sus panes y peces a Jesús, un acto de generosidad tan puro que desató un milagro que aún hoy sigue inspirando a millones de personas. Esta historia se encuentra en Juan 1:13 y nos muestra cómo Dios puede multiplicar lo poco que tenemos cuando lo ponemos en sus manos. Una multitud hambrienta y un pequeño acto de generosidad.
Jesús había estado enseñando a una gran multitud, y al llegar la tarde, sus discípulos comenzaron a preocuparse porque la gente no tenía qué comer. En ese momento, Jesús les hizo una pregunta desafiante: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Juan 6:5. Felipe, uno de los discípulos, respondió con lógica humana: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Juan 6:7. En otras palabras, desde la perspectiva humana, alimentar a tantas personas era imposible. Pero entonces, Andrés, otro discípulo, mencionó algo aparentemente insignificante. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Mas, ¿qué es esto para tantos? Juan 6:9. Desde la lógica humana, esa pequeña cantidad de alimento no tenía sentido frente a la necesidad de miles de personas. Sin embargo, en el reino de Dios, la caridad, por pequeña que parezca, tiene el poder de desatar milagros. Jesús tomó los panes y los peces, dio gracias a Dios y comenzó a repartirlos. Y algo asombroso ocurrió. La comida no se acababa. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Juan 6:12. Los discípulos recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró, mucho más de lo que había al principio. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la caridad? Dios no necesita mucho, solo un corazón dispuesto. El niño no tenía riquezas ni grandes recursos, pero lo poco que tenía lo entregó con amor y confianza, y eso fue suficiente para que Jesús hiciera un milagro. La caridad multiplica lo que tenemos. Desde la perspectiva humana, 5 panes y 2 peces eran insuficientes. Pero cuando lo pusieron en las manos de Jesús, se multiplicó hasta saciar a miles y aún sobró. Cuando damos, Dios nos devuelve con abundancia. No solo todos comieron, sino que sobraron 12 canastas de pan. Dios nunca se queda con lo que le damos, siempre lo devuelve multiplicado. La caridad de una sola persona puede bendecir a miles. Un solo niño decidió compartir su comida, y su generosidad se convirtió en el canal para un milagro que impactó a toda una multitud. Nunca subestimes el poder de tu generosidad. La caridad desafía la lógica humana. Los discípulos pensaban que no había suficiente comida, pero Jesús mostró que cuando damos con fe, Dios hace lo imposible. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Estoy dispuesto a dar, aunque sienta que lo que tengo es poco. Confío en que Dios puede multiplicar lo que doy. ¿Estoy usando lo que tengo para bendecir a otros o lo estoy reteniendo por miedo a la escasez? El niño, en esta historia, no sabía que su pequeña ofrenda sería usada para un milagro gigantesco. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Muchas veces nos detenemos porque pensamos que no tenemos suficiente para dar, pero la historia de este niño nos enseña que no se trata de la cantidad, sino de la disposición del corazón. Si hoy decides dar con amor y fe, Dios tomará tu pequeña semilla y la convertirá en una cosecha abundante. ¿Qué viene a continuación? En el siguiente bloque llegamos al final de este poderoso mensaje. Haremos un cierre impactante en el que reflexionaremos sobre el poder secreto de la caridad y cómo ésta puede desbloquear bendiciones sobrenaturales en nuestras vidas. No te lo pierdas. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. No todos tienen la paciencia y el deseo de profundizar en la palabra de Dios de esta manera. Eres parte de un grupo especial de personas que buscan crecimiento espiritual y que quieren aplicar las enseñanzas de Cristo en su vida. Hoy hemos descubierto algo impactante. La caridad no es solo un acto de bondad, sino una llave que abre las puertas del cielo.
A través de las historias de la Biblia, hemos visto que cuando damos con amor y fe, Dios responde con milagros, multiplicación y bendiciones inesperadas. Pero ahora quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Cómo has estado practicando la caridad en tu vida? Tal vez hasta hoy has pensado que dar es algo opcional, algo que haces solo cuando te sobra. Pero después de todo lo que hemos aprendido, queda claro que la generosidad es un principio espiritual poderoso, capaz de transformar nuestras vidas. Las 3 claves del poder secreto de la caridad. La caridad desbloquea bendiciones. Como vimos en la historia de la viuda de Sarepta y en la vida de Cornelio, cuando damos, Dios responde con provisión y favor sobrenatural. La caridad atrae la presencia de Dios. Abraham no sabía que estaba atendiendo a Dios mismo cuando ofreció hospitalidad a los 3 visitantes. Muchas veces cuando damos, estamos siendo instrumentos en un plan divino mayor. La caridad nos hace más semejantes a Cristo. Jesús mismo fue el mayor ejemplo de generosidad. Él no solo dio cosas materiales, sino que entregó su vida entera por nosotros. Si realmente queremos vivir como hijos de Dios, debemos aprender a dar con el corazón, sin esperar nada a cambio. Toma una decisión hoy. Te invito a que hoy mismo pongas en práctica esta enseñanza. No dejes que este mensaje se quede solo en teoría. Pide a Dios que te muestre a quién puedes bendecir esta semana. Tal vez puedas ayudar a alguien que lo necesita económicamente, dedicar tiempo a una persona que está sola, ofrecer palabras de aliento a alguien que está pasando por una prueba, ser generoso con tu iglesia, apoyando la obra de Dios, compartir este mensaje con alguien que necesita escuchar sobre el poder de la caridad. Lo importante es que empieces a vivir con un corazón generoso. No importa cuánto tienes, lo que importa es la disposición de tu corazón. Deja tu huella en este mensaje. Si has llegado hasta el final de este estudio, quiero que lo declares en los comentarios como un acto de compromiso con Dios. Escribe la siguiente frase en los comentarios: Señor, ayúdame a ser un canal de bendición para otros. Cuando escribes esto, no solo estás declarando tu compromiso, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas. YouTube mostrará este video a más personas que necesitan conocer el poder de la caridad. Y antes de irte, haz esto: dale me gusta a este video para que más personas puedan recibir esta enseñanza. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir creciendo en la fe. Comparte este mensaje con alguien que necesita aprender sobre la caridad. Antes de cerrar este video, tómate un momento. Cierra los ojos, respira profundo. Deja que la música que estás escuchando te envuelva en paz. Aprovecha estos últimos minutos para hablar con Dios. Dile lo que hay en tu corazón. Agradécele por esta enseñanza y pídele que te ayude a ser más generoso, más amoroso y más parecido a Cristo. No pauses el video todavía, permanece en su presencia unos minutos más. Siente la paz de Dios llenando tu corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos en el próximo mensaje.